Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Es para mí un gusto, de verdad, después de una larga semana, conversar de nueva cuenta con Juan María Naveja. Andaba de vacaciones, andaba disfrutando los nietos, ahora ya está de regreso. Y que por supuesto, querido Juan María, te perdiste también de muchísimos temas importantes que yo sé que los traes en el radar, ¿verdad? Pero ahora sí ya nos enlazamos contigo. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte y estar nuevamente en contacto con la audiencia de Mega Noticias MX. Aquí estamos nuevamente. Te diría casi satisfecho de estar con los nietos. Digo casi porque ese huequito siempre se queda para la próxima ocasión, mi querida Magda. Siempre se queda, querido Juan María. Qué bueno que ya estás de regreso, qué bueno que hayas disfrutado estos días. Y ahora sí hay muchos temas en la agenda, caray. Te me fuiste y se nos quedaron tantas cosas en el tintero, empezando por la presentación de esta propuesta del gobierno federal para poder incorporar la Guardia Nacional ahora sí a las Fuerzas Armadas, que era algo que se pretendía hacer después del 1 de septiembre y terminó adelantándose. Tenemos el tema del informe. ¿Tú dirás por dónde le quieres entrar? Pues mira, yo creo que lo de la Guardia Nacional nos da mucho material, Magda, porque Muchísimo. estamos hablando de la conformación de un grupo fallido, un grupo que definitivamente está lejos de ser lo que necesita el país, va a ser tanto o más fallido que lo que fue la Policía Federal de Felipe Calderón, por una razón muy sencilla. Se trata de elementos del ejército cuya formación es diferente a lo que se refiere a la policía. La policía tiene más vocación de investigación, tiene más vocación de los casos ciudadanos y la Guardia Nacional debe ser letal. Ese es el propósito que tiene un ejército. Ahora, que nos quiera vender el presidente de la República que porque de esta manera no habrá corrupción, como si los soldados fueran almas blancas, por el amor de Dios, y más en un gobierno en el que ya tenemos tantas huellas de corrupción, no queda la verdad, Es que, ¿sabes nada qué? de esto. La Guardia en realidad no tendría que ser letal si verdaderamente estuviera cumpliendo con esa esencia civil que debería de tener, pero pues dicen que si camina como pato y hace cuac cuac. Es pato. Así es. Claro. Entonces, mira, la verdad lo que estamos observando en todo el país es que en la medida en que la Guardia Nacional tiene que actuar, bueno, vimos casos como los de Guanajuato, mi querida Magda, ahora está en Nuevo Laredo una gran duda. ¿Te acuerdas el asesinato en Chihuahua? Ha habido episodios en los cuales ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Marina nos dan información, lo que ocurrió en el aeropuerto con Marina, el desplazamiento de la gente de Mexicana de Aviación. Magda, el presidente de la República, cuando era aspirante a la presidencia, se comprometió no solo a rehabilitarles el trabajo, sino a reflotar la línea aérea mexicana de aviación, y hoy les dan una patada por detrás y los echan del aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, la verdad es que no hay tampoco márgenes para creer lo que está pasando. Ayer estuvo la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, hablando en el seno de Naciones Unidas y con un discurso más viejo, Magda, en el discurso de nosotros somos las víctimas de que lleguen las drogas a nuestro país. Somos las víctimas porque ponemos los muertos y no consumimos drogas. ¿En qué mundo vive la señora? México hace muchos años que dejó de ser un país nada más de paso. Ya es un país productor, ya es un país consumidor. Y recordemos, mi querida Magda, que en el caso de México los señalamientos son por el flujo, el trasiego de fentanilo que se está presentando hacia los Estados Unidos. O sea, todo este cóctel que estamos viendo, que se está presenciando, pues no nos da muchos ánimos frente a lo que está pasando. Las cifras lo hablan, Magda, ya estamos con más de Los resultados, ¿no? 132,000 homicidios. Así es. Fíjate que ayer platicábamos justo con Marilena Morera de Causa en Común y aparte hacía un señalamiento que me parece sumamente delicado, ¿no? Porque decía que la premura de hacer que esta Guardia Nacional termine pasándose directamente a las Fuerzas Armadas es porque traen un desorden administrativo importante que lo que se está buscando pues es tapar al mismo tiempo con un manto de opacidad. Sabemos que al momento de tratarse de Fuerzas Armadas pues hay muchas cuestiones que refieren a asuntos de seguridad nacional, ¿no? Entre ellos el tema del presupuesto, entre ellos inclusive algunas personas que señalaba Morera y que más adelante también vamos a platicar con un especialista en el tema, pues algunos elementos de este nuevo cuerpo de seguridad, pues que prácticamente estarían como aviadores, ¿no? Porque están adscritos, digamos, a la Secretaría de la Marina, pero están operando
para la Guardia Nacional. Entonces, este tipo de cosas que se tienen que empezar a regularizar y que muy probablemente, a decir de ella, pues forman parte de esta intención que tiene ahora el presidente ya o esta premura de poderlos adscribir a las Fuerzas Armadas. Acabas de tocar un tema fundamental en todo esto. A ver, se supone que todo el personal, los más de 100,000 que se incorporaron a la Guardia Nacional, dejaban las Fuerzas Armadas, dejaban de cobrar. Y significaba también que cambiaba todo su esquema de ahorro para el retiro, de atención médica, porque era un cuerpo civil adscrito a la Secretaría de Seguridad. Entonces, todo este esquema administrativo nos habla de un de veras masacote frente a todo esto. Ahora bien, mi querida Magda, también en el mismo caso de las iniciativa preferente, qué desaseo. No supieron ni siquiera entregar en tiempo y forma la iniciativa y por lo tanto tuvieron que echar para atrás el que fuera una iniciativa preferente porque la entregaron antes. O sea, ¿a qué se dedican los abogados del gobierno de la República con este tipo de desorden que traen? Que, bueno, pues ahora vamos a esperar. Creo que dentro de unos minutos empieza la discusión en la Cámara de Diputados en torno al tema de la Guardia Nacional. Y bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir con la declaración tan desafortunada del presidente de la República? Bueno, ya es un decir frente a todo esto. Cuando critica a los ministros de la Corte que él nombró, y dice que lo tienen decepcionado. A ver, el hecho de que él ¿Dónde queda la independencia y la separación de poderes, no? Efectivamente, ¿dónde queda? Porque además recordemos que después de mucho, como dice Germán Martínez, andar detrás de Felipe Calderón, Arturo Saldívar logró entrar a la Corte y ahora es muy sumiso con el presidente de la República y todo parece indicar, de acuerdo a las mismas declaraciones de López Obrador, vemos a un Arturo Saldívar plegado completamente y quizás todavía podríamos ver alguna independencia de los ministros a partir del lunes, mi querida Magda, que empieza a discutirse lo de la prisión preventiva, que es parte de lo que yo no he escuchado. Una gente seria, con conocimiento de causa, que no se esté manifestando en contra de la prisión oficiosa por parte de la autoridad, porque pues llega a ser una fórmula para la impunidad, mi querida Magda. Así es, prisión preventiva oficiosa que, bueno, hay que señalarlo bien que en muchas ocasiones también ha llegado a ser pues útil o ha llegado a ser un elemento político importante, ¿no? A fin de poder, pues no sé si llamarlo cobrar venganza o poder tener cierta injerencia directamente sobre el enemigo, poderlos retener ahí un rato y que, bueno, finalmente hemos visto ahí un problema importante en el ámbito político. Y por el otro lado, pues también hay que decirlo, Juan María, hay muchas personas que ni siquiera han tenido acceso a un juicio, ¿no? Que no tienen acceso a un juicio, no han tenido realmente la posibilidad de poder llevar un proceso legal como se debe y que están en la cárcel sin que les sea comprobado si son culpables o inocentes. Mira, este gobierno extrañamente se ha lanzado a por lo menos simpatizar, cuando no procurar su liberación, para Mario Aburto. Ya ves que de repente el tema ha salido a discusión. Y recordarás que el tema de Israel Vallarta, acusado de secuestro con la francesa Cassette, recordarás que también este gobierno trató de impulsar el tema. ¿Y qué nos dijo Olga Sánchez Cordero cuando era la secretaria de Gobernación? No pudimos dar el paso a la liberación porque el señor tiene otras acusaciones y él mismo está reteniendo sus casos que tiene, están presentándose porque una sentencia definitivamente ya lo dejaría en la cárcel a pesar de que tiene 10 u 11 años sin tener una sentencia definitiva. Entonces, hay delincuentes que la aprovechan y hay también gobernantes que aprovechan las circunstancias. Rosario Robles es un caso que tenemos a la vista, mi querida Magda. Así es un caso que, bueno, ya la vimos ahora sí, ya salió, está llevando su proceso en libertad cuando este proceso lo podría haber llevado de esa manera desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Déjame irme al otro tema, querido Juan María, el cuarto informe de manera oficial, porque si nos vamos a los que no han sido oficiales, híjole, yo creo que hay que multiplicarlos y terminarían siendo como 16 hasta este momento, pero ¿qué me dices realmente? ¿Cómo viste el informe? ¿Qué lectura das en el fondo y en la forma, que también es importante?
Claro, no, por supuesto que sí. Mira, yo creo que en el cuarto informe de un sexenio es llegar casi en el cenit, porque en el quinto informe ya llega el presidente de la República con candidato, con el candidato que puede sucederlo, ya es un proceso de debilitamiento. Entonces, este informe debería ser el más fuerte para el presidente. Y lamentablemente parecía una mañanera más, mi querida Magda. Todo dio esa impresión, un mundo irreal, un mundo en el cual, mira, nada más te doy un tema, el de la refinería. Terminamos de construir la refinería, perdón, la refinería todavía le faltan 2 o 3 años para ser Y costó terminado. muchísimo más. ¿Y cuánto más va a costar? O sea, casi cada uno de los temas que iba tratando son rebatibles. Y luego lo que dices con toda profundidad, mi querida Magda, la forma. Yo vi un presidente desangelado en un escenario que precisamente por eso eran los informes en el Congreso, porque le daban solemnidad. Y desde Vicente Fox hasta la fecha se ha excluido al presidente de acudir al Congreso, que es donde tendría que ir a informar a los Claro. ciudadanos ante los representantes populares y los representantes de los estados, que son los senadores. Y Y que ser sometido vimos al ayer, escrutinio. efectivamente, así es. Por ese escrutinio que tú mencionas, se permite con la discusión entre los representantes partidistas. Está bien, los presidentes no les gusta escuchar lo que Ujú. dicen los opositores, pero sí se daba ese tipo de discusión entre las dos partes y ahora vimos un cuarto informe carente de fondo y de forma, mi querida Magda. Y sabes qué, que yo noté al presidente en esta ocasión un tanto desganado e inclusive un poco inseguro con lo que estaba refiriendo, ¿no? Probablemente es una percepción, no sé cómo lo interpretes tú, pero esa imagen alcanzó a proyectar, ¿no? Estuvo titubeante en algunos casos. Sí. Su lectura normalmente es lenta, ahora fue mucho más lenta. Y bueno, pues Luis Estrada en su taller Spin creo que registró 123 expresiones, informaciones o falsas, medias verdades o dudosas, mi querida Magda. Mi querido Juan María, pues vamos a dejar esta conversación hasta aquí. Como siempre, es un gusto que nos acompañes. Qué bueno tenerte de regreso y te vemos y escuchamos el lunes. Me dará mucho gusto, un feliz fin de semana para todos, mi querida Magda, y me dio mucho gusto verte. Un fuerte abrazo.